Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula 2 sobre el polimorfismo. En la sesión anterior estuvimos conociendo acerca de las clases abstractas. En este momento, ahora vamos a conocer a lo que se podría llamar su hermana, que son las interfaces. Y en este caso, durante esta cápsula, vamos a conocer acerca de ellas, vamos a conocer estos conceptos y cómo trabajan juntos para lograr justamente el polimorfismo. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta sesión? Bueno, es comprender las interfaces y su propósito como contratos de comportamiento dentro de la programación orientada a objetos. Esto lo vamos a conocer a manera de implementación dentro del lenguaje de programación Java y al terminar ustedes van a poder definirlas e implementarlas correctamente como método de modularidad y polimorfismo. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es una interfaz. Una interfaz es su forma más pura, es decir, es una colección de métodos abstractos y constantes. Piensen en ello como un contrato. Cuando ustedes realizan un contrato, aquí se especifican todas las reglas que se van a seguir. Por lo tanto, un contrato dentro de una clase, sí, también es algo que la clase se compromete a cumplir. A diferencia de las clases abstractas, las interfaces no contienen implementación de métodos, solo las firmas, es decir, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Por lo tanto, en Java se declaran con la palabra clave interface. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la declaración de una interfaz, también llamada figura, siguiendo el ejemplo de la cápsula anterior. Si ustedes pueden observar entonces este ejemplo de la diapositiva, la interfaz figura establece que cualquier clase que la implemente debe tener un método llamado área y un método llamado perímetro. Lo crucial es que estas interfaces utilizan, se utilizan, perdón, para establecer comportamientos comunes entre clases que no están relacionadas por herencia directa. Entonces, una clase perro, por ejemplo, y una clase avión no heredan de una misma clase. Obviamente, si nosotros nos ponemos a pensar, un perro no tiene nada que ver con un avión. Sin embargo, ambas podrían implementar una interfaz movible. Esto define un comportamiento compartido sin forzar una jerarquía rígida dentro de nuestras clases. ¿Cuál es el propósito entonces y las ventajas de estas interfaces? Como todo lo que conlleva la herencia y el polimorfismo, además de tener una correcta modularidad, ¿sí? Y la reutilización del código, también nos van a permitir esa flexibilidad. Permiten que clases completamente distintas y relación jerárquica compartan un mismo comportamiento. Por ejemplo, un círculo y un rectángulo pueden implementar la interfaz figura porque tiene sentido, ambas son figuras, ¿sí? Pero cada una va a tener diferentes atributos y en este caso cada una, volviendo al ejemplo anterior, van a tener una forma distinta de calcular el área y una forma distinta de calcular el perímetro. Entonces, las ventajas de las interfaces son muy poderosas. En este caso, aquí yo les presento tres ventajas principales, que son la flexibilidad, como había comentado hace un momento, ya que una clase puede implementar varias interfaces. Esto nos permite a nosotros simular el poder de la herencia múltiple. También en una sesión pasada yo les comentaba y les explicaba acerca de la herencia simple y la herencia flexible. Sin embargo, también conocíamos que la herencia múltiple tiene ciertas ambigüedades que no son muy fáciles de detectar y en algunos momentos son difíciles también de corregir. Por lo tanto, Java, en lugar de implementar herencia múltiple, implementa interfaces, pero es una simulación o algo muy parecido, pero sin los problemas de ambigüedad del diamante, como también habíamos mencionado previamente, y esto es algo muy importante a tener en cuenta. De igual manera, una ventaja es el desacoplamiento, ya que aquí se logra la separación total entre la definición de un comportamiento y su implementación. Por lo tanto, las clases no solo dependen del contrato de la interfaz y no de la implementación interna de otras clases. Entonces, aquí es también algo sumamente importante al momento de que estemos utilizando las interfaces. Y otro punto también muy importante que tiene que ver con la unidad, pues es el polimorfismo, ya que diferentes clases pueden ser tratadas como instancias de un mismo tipo de interfaz.
Todo esto al final nos va a facilitar a nosotros como desarrolladores un mejor diseño, sistemas más modulares y extensibles, o en este caso escalables donde las dependencias entre clases van a ser muy mínimas. Ahora sí vamos a ver un pequeño ejemplo de una implementación de una interfaz. Como pasamos el contrato de la interfaz a una clase real, usamos la palabra clave implement, ¿sí? Así como hemos estado revisando en el transcurso de los diferentes ejemplos que hemos visto. Entonces, si nosotros miramos el ejemplo de la diapositiva, si la interfaz figura tiene el método área, la clase cuadrado usa implements de figura. Sí, porque está, en este caso, se podría decir heredando de esta interfaz figura, pero con esta palabra implements. Entonces, esta figura cuadrado va a quedar obligada a proporcionar una implementación para el área. Es decir, a fuerzas, porque el contrato así se lo dice, si estamos creando una clase, ¿sí? Que se hereda de esta interfase, por lo tanto, a fuerza debe utilizar esta implementación del método del área. Es crucial notar que en la implementación el método también debe ser público. ¿Sí? Entonces, como podemos observar aquí, un punto de control de calidad es que si la clase no implementa todos los métodos de la interfaz, entonces va a tener dos opciones. O implementa los faltantes o se debe declarar a sí misma como una clase abstracta. Esto es una forma en que el lenguaje nos obliga a mantener la consistencia del diseño. Por lo tanto, es primordial que si nosotros estamos declarando una interfaz y posteriormente estamos declarando una clase que se implementa de esa interfaz, nosotros tengamos el conocimiento de que el contrato va a obligar a que esa subclase utilice los métodos de la interfaz. Si no se utilizan, a fuerza se tienen que utilizar y si no, pues entonces no se puede declarar como una implementación de la interfaz. Se tiene que declarar en este caso entonces como una clase abstracta. Muy bien. Ahora sí, aquí vamos a ver un poco más del poder de las interfaces dentro de Java. También en este caso Java tiene la capacidad de simular la herencia múltiple, que es algo que acababa de comentar hace un momento en una diapositiva anterior. Una clase puede implementar múltiples interfaces separadas por comas, como podemos observar aquí también en el ejemplo, y entonces, lo cual es increíblemente útil ya que se puede utilizar una clase sin tener comportamientos de distintos tipos. Esto también es algo muy fundamental al momento de que nosotros estemos implementando las múltiples interfaces. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo de Sprite, si se ilustra bien, un Sprite es un juego que necesita poder dibujarse. Eso es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, por eso podemos observar aquí que tenemos la interfaz dibujable y la interfaz movible. Por lo tanto, se implementa a dibujable, la clase sprite se implementa a dibujable, ¿sí? Aquí lo podemos observar, pero también necesita moverse. Por lo tanto, también se le está implementando, en este caso, la interfaz movible. Se dibuja y se mueve, ¿sí? Eso es algo que aquí estamos viendo en este ejemplo. Entonces, la clase resultante va a combinar ambos comportamientos sin el riesgo de la ambigüedad que nos trae en este caso la herencia múltiple. ¿Por qué? Bueno, porque las interfaces no contienen implementación, solo contratos. Esto quiere decir que es más versátil y porque en este caso el sistema no va a decidir qué método utilizar o cuál de los dos métodos a utilizar dentro de las dos interfaces. Aquí ya tenemos esa ambigüedad eliminada por completo. Muy bien. Como parte de la conclusión, aquí vamos a poder observar que el uso de interfaces potencia enormemente el polimorfismo, ya que una referencia de tipo interfaz puede apuntar a cualquier objeto que la implemente, ¿sí? Entonces, en el código podemos observar aquí que la variable f es del tipo figura. Y aquí podemos observar que estamos declarándola de esta manera. Figura f igual a new cuadrado. Estamos entonces indicando
que va a ser un nuevo cuadrado, ¿sí? Pero se comporta, en este caso, como comento, como la clase concreta llamada cuadrado, ya que se llama, en este caso, al área, a este método de calcular el área. Esto nos va a permitir a nosotros diseñar colecciones heterogéneas y procesar objetos de una forma más uniforme. En conclusión, entonces las interfaces son un pilar fundamental que nos va a permitir a nosotros definir contratos de comportamiento que nos van a promover la coherencia, la extensibilidad, la reutilización del código, la modularidad, ¿sí? Entre otros elementos fundamentales de la programación orientada a objetos, ya que aquí no importa una jerarquía rígida como en las clases abstractas. Esto nos va a dar una mayor flexibilidad para diseñar software más limpio, modular y preparado para escalar o para cambiar en algún momento. Y perfecto, entonces eso sería todo por la cápsula de hoy. Muchas gracias.